estructura interna, que se llama el sistema límbico. No hay masa cefálica por encima. ¿Ya? Por eso el comportamiento del reptil es, afectivamente hablando, tan brutal. Sí, los reptiles fundamentalmente existen para procrearse, alimentarse y defenderse. Tanto que las hembras llegan a comerse a sus crías cuando tienen hambre. ¿Sí? Luego de eso, crece un poquito de masa cefálica hacia la parte posterior del cerebro y los lóbulos temporales. No hacia el frente. Ahí vamos a tener a los mamíferos inferiores. ¿Ya? Suricatas, ardillas, perros, etcétera, etcétera. Que fíjate que ya empiezan a mostrar componente afectivo y socializante. A esa masa le creció otra masa por encima, y ahí ya encuentras a los primates y a los primates superiores, que ya no solo tienen comportamiento social, ¿cierto? Manejan procesos afectivos, sino que ya muestran comportamiento político. ¿Sí? Se generan clanes, hay disputas entre los clanes de la misma especie, etcétera, etcétera. Y el último crecimiento fue hacia los lóbulos frontales y la corteza cerebral, que es el Homo sapiens, que fundamentalmente, aparentemente los cálculos científicos dicen, aparece hace 300.000 años. Y ahí una vez ligado a eso, ¿cómo es la evolución del ser humano que va, o sea, que se va formando, que es lo último por estructurarse en el cerebro del niño al adulto? El cerebro, la masa cefálica, digámoslo así, la masa cefálica está ahí, pero las neuronas nacen con un tamaño pues muy pequeño, ¿sí? Para los primeros 8 años de edad, 6 años, entre 6 y 8 años de edad, las neuronas terminan de crecer. O sea, tejido cerebral fundamentalmente se está nutriendo para que las neuronas crezcan y hagan conexiones, ¿sí? Por eso es que los niños no pueden, diferente al caso, por ejemplo, de un ciervo, que nace y a los 5 minutos se para porque las conexiones ya están hechas. El bebé humano nace y no se puede ni siquiera sentar. ¿Por qué? Porque esas conexiones no están hechas en el sistema nervioso central, ¿sí? Lo único que está conectado en ese momento, fundamentalmente, es la parte táctil y gustativa para que se pueda alimentar, ¿cierto? Y para que tenga unos reflejos básicos para que no se extinga en la primera semana de su nacimiento. A la medida que empieza a interactuar con el ambiente, las neuronas empiezan a crecer y empiezan a interconectarse. ¿Eso qué genera? Pues diferentes tipos de facultades. Va pasando el tiempo, entonces los ojos ya pasan de ver en blanco y negro a ver a color, de ver en formas borrosas ya formas definidas, ¿cierto? Las interconexiones del sistema nervioso autónomo, entonces empiezan a conectar músculos, hay tensión muscular, el movimiento se empieza a especializar, el niño empieza a gatear, después puede pararse, después puede correr, ¿sí? A los 8 años, entre los 6 y los 8 años, termina ese crecimiento neuronal. Entonces lo que ocurre es que ya las neuronas tienen el tamaño que deben tener y simultáneamente este sector del cerebro, que son los lóbulos temporooccipitales, se empiezan a recubrir de mielina, en la capa más externa, que es la corteza. En otras palabras, la corteza es la que integra todo lo que ocurre debajo en el cerebro. ¿Ya? A partir de los 10 años, ya esa mielina ha debido subir a la corteza central, al centro del cerebro. Y a los 17 años ya ha debido subir a los lóbulos frontales. Es la mielina la que básicamente como termina de crecer, de madurar el sistema nervioso, ¿sí? La mielina realmente es líquido, es grasa, ¿sí? Pero es que esa grasa es la que permite que las corrientes eléctricas viajen por el cerebro. Conductor. Claro. Entonces por eso es que en cada etapa del desarrollo, pues ustedes han visto que las facultades mentales cambian. Sí, un niño a los 6 años, entre los 4 y los 6 años, por eso no puede manejar conceptos de temporalidad. Y dice, ¿verdad que mañana fuimos al parque? ¿Sí? O pues todos los estudios de Piaget que hay al respecto del sistema de maduración del pensamiento, al respecto de cortes del desarrollo. Pero eso realmente se da por procesos de maduración del cerebro. Y no solo del cerebro, del sistema nervioso ya como un todo. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es, en esa parte ya de los lóbulos frontales,